gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios una vez más. Doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos en esta mañana donde hemos venido a buscar y a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que doy gracias al Señor por la oportunidad una vez más que me permite de poder estar con ustedes en esta mañana, de poder compartir de la Escritura, de la palabra del Señor, de poder llenarnos de su presencia, de su Santo Espíritu. Amén. Mirábamos en esta mañana en esos cánticos que Dios nos daba o nos ha dado para poder exaltarlo a Él, porque sabemos que cuando nos reunimos en cada lugar donde realmente nosotros queremos agradar a Dios, nos reunimos es para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. Él es el único que se merece la honra. Él es el único que se merece toda la gloria, porque Él es el único que nos ha dado la vida eterna. Él es el único que nos ha dado la salvación, el que ha dado la restauración a nuestra alma, el que ha dado las fuerzas cada mañana para poder comenzar un día más y asimismo mostrar de que hay una vida de iglesia, que hay una vida transformada en Cristo. Como comenzaron en esta mañana la reunión con esa canción, como el siervo brama por las corrientes del agua de vida. Asimismo, con ese ímpetu, con esa misma fuerza, con esa misma devoción, con ese mismo clamor, con ese mismo gemir, aleluya, nuestra vida debe ser siempre buscando de esa agua de vida. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el agua de vida, y el que cree en mí, correrán dentro de su ser ríos de agua de vida. Aleluya, gloria al Señor. Y por eso también la canción siguiente decía: no hay otro lugar donde llenar nuestra vida, no hay otro lugar donde refugiarnos, no hay otro lugar en donde escondernos, sino es en Cristo Jesús y en la reunión de los santos. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejando nuestra congregación o de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque en medio de ese pueblo, en medio de esa iglesia, en medio de esos escogidos, en medio de aquellos que han clamado, que han gemido, se derrama el deleite de las aguas del Señor para limpiar, purificar, fortalecer y saciar nuestra sed. Aleluya. Y cuando está ese regocijo dentro del pueblo, es cuando nuestro corazón brota de palabra y dice: Señor, necesito menguar para que tú crezcas. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida por medio de tu palabra para enderezar mis caminos. Amada iglesia y amigo que me escucha o me verá más adelante por estos medios, recordemos que estamos dando un mensaje de vida de iglesia. Estamos dando ese mensaje de vida de iglesia. Y hoy vamos a seguir continuando en esta porción bíblica, mirando y como un subtítulo una vez más: mi comunión como creyente, mi comunión como hijo de Dios, mi comunión como el lavado por la sangre del Cordero. Cómo debe ser ese caminar en mi diario vivir, cómo debe ser esa respuesta frente a la circunstancia en mi diario vivir, cómo debe ser esa respuesta en medio de la tempestad. Como decía la canción: tú eres mi paz, tú eres mi sobriedad, tú eres mi calma. Realmente lo estaremos manifestando. Entonces continuamos en esta mañana y doy gracias a Dios porque sé que han orado, pero una vez más le digo al Señor en su misericordia: gracias por este privilegio sin ser merecedor de poder compartir su palabra. Pero más que un compartir y hacer un discurso elocuente, le pido al Señor que esta palabra cobre vida en mi ser, en mi diario vivir. Porque hoy en día nos podemos preparar y dar un discurso con una verborrea excelente, exquisita quizás en palabra, rica en elocuencia y en excelencia. Pero ¿qué de nuestra vida? Cuando Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de esa palabra de verdad. Hoy quiero, querido hermano y amigo que me escucha y que de pronto me verá más adelante, que vayamos al libro de Génesis, capítulo 5, verso 22
y el verso 24. Lo voy a estar leyendo en favor de ustedes. Dice Génesis capítulo 5, verso 22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Mientras que estudiaba este verso, y cuando en el verso 22 me dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. Durante esos 300 años engendró hijos e hijas, narra la escritura. Y cuando comienza este verso 22, y dice que caminó Enoc con Dios durante esos 300 años, mi pregunta, Señor, ¿cómo caminó Enoc contigo 300 años? ¿Qué es un caminar contigo? ¿Qué es un andar contigo? Y más en esa época del tiempo del pueblo de Israel, del tiempo donde se estaba empezando a formar el pueblo hebreo o el pueblo de Israel, que hoy con nosotros conocemos como pueblo de Israel, valga la redundancia. Dice el verso 24, caminó pues Enoc con Dios. Y miramos que Dios había establecido unas normas, había establecido cómo deberían presentarse delante de la presencia de Dios como hombre, como mujeres, como familia. Dios les había mostrado a través de Génesis 3:15 de que debía morir un cordero, debía morir un inocente por causa del pecado, por causa del rebelde, por causa del que no quiso creerle a Dios. Así de esa manera Dios había establecido de que cada uno de los hombres debía caminar con Dios, debía presentar sacrificio, expiación, un cordero de un año perfecto, sin ningún defecto, debía morir y ser degollado y derramada esa sangre sobre el altar donde se sacrificaba. Y esa sangre en ese tiempo lo que hacía era cubrir los pecados, cubrir la multitud de pecados. Entonces miramos que Enoc durante esos 300 años enseñó a sus descendientes a presentarse, a caminar con Dios, porque vemos que Job, unos años más adelante, unas décadas más adelante, Job presentaba sacrificio por su propia vida, aún por sus hijos presentaba, y Dios mismo dio testimonio de Job de que era un hombre justo, recto, perfecto. Aleluya. Eso dirá Dios hoy de nosotros. Y algo más que debe quedar en nuestro entendimiento, que no fue escogido dentro de la lista que usted puede leer en el capítulo anterior de Génesis capítulo 4, esa lista grande, y no fue escogido en esa lista de descendencia, de genealogía, para que la verdadera comunión con Dios se caracterizara por la intimidad, por la verdadera intimidad con Cristo. Aunque ellos no conocían a Cristo, pero en fe sacrificaban ese cordero, viendo al Salvador, viendo al cordero inmolado, viendo al Redentor. Por eso Enoc caminó con Dios, y Dios permitió que se nos contara para que se caracterizara esa intimidad personal con Cristo. Y esta intimidad, aleluya, se manifiesta en comunión con su iglesia. Esta intimidad se manifiesta, esta santidad, esta comunión, esta santificación, esta regeneración, esta manera de vivir en comunión como hermanos se manifiesta en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que Enoc y Elías y Noé agradaron y caminaron con Dios en su tiempo. Y en este tiempo Dios mismo quiere que nosotros seamos gratos delante de su presencia. Óigalo bien, ya lo somos,
porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Ya hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. Como oraba el siervo del Señor, por su sangre hemos sido limpios, libertados, se han quebrantado toda maldición, todo lo contrario, todo edicto, como dice muchas veces por ahí, pero solamente con un objetivo, para que usted y yo tengamos la responsabilidad de vivir esa vida de comunión con Dios y asimismo manifestar esa vida de comunión con Dios a través con mi prójimo, con mi hermano, con aquel con que nos reunimos cada 8 días o los días de oración, en fin, etcétera. Dios quiere que hoy su iglesia camine con Él. Hoy Dios quiere que su iglesia se deje de rudimentos y se deje de andar con las corrientes del mundo. Hoy el Señor quiere que su iglesia ande en luz, ande en la verdad. Que no haya nublosidad en nuestro caminar, que no haya sombra de variación en nuestro diario vivir, ni en lo íntimo de nuestro hogar, ni en lo exterior afuera, donde podemos ser luz en medio de las tinieblas. En el primer libro de Juan, en la epístola de Juan, capítulo 1:7, dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Eso lo dice en la Biblia de las Américas. Creo que en la Reina Valera dice de la misma forma. Con el perdón de ustedes. Dice: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Lo voy a poner en otra perspectiva. Como la sangre del Hijo de Jesucristo nos limpió de todo pecado y nos limpia de todo pecado, nosotros como hermanos, los unos con los otros, tenemos que tener esa comunión. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y Él alumbró nuestro entendimiento para llevar una vida selecta, una vida no solamente moralista, no, porque hoy hombres y mujeres hoy en día andan moralmente bien. Pero lo que tenemos que andar es en la luz, aceptando de que nosotros somos pecadores y que Él es el que alumbró nuestro entendimiento y nos dio vida, nos hizo nacer de nuevo para honrarle a Él. Porque cuando las obras que Él preparó de antemano, que son perfectas, es para que usted y yo, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, caminemos en esas obras que Él preparó de antemano, para que la luz de Cristo resplandezca a través de nuestra vida y los que necesitan, los que están en tinieblas, vean la luz de Cristo en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Porque comienza el verso 7 de primera de Juan capítulo 1. Mas si andamos en la luz, dice, si andamos en la luz, tenemos que reflejar a Cristo, que es la luz del mundo. Por tanto, es imposible, óigalo bien, es imposible caminar en oscuridad y tener relación con la luz. Porque la misma Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas, que Dios mismo no tiene comunión con las tinieblas, que Dios es inmutable y que lo que Él dijo no cambia. Lo que Él plasmó en su palabra no cambia. El hombre es el que cambia, tergiversa la palabra de verdad. Porque nosotros debemos tener esa misma, por decirlo de una manera, aunque no lo vamos a lograr, tener esa similitud de inmutabilidad, porque la luz de Cristo está en nosotros. Y si la obra real de Cristo está en nosotros, debemos manifestar la luz que es Cristo. Y para manifestar a Cristo debemos manifestar su carácter. ¿Cuál es su carácter? Misericordioso, bondadoso, fe, lleno de
paz, lleno de gozo, lleno de amabilidad, lleno de cordura, lleno de amor por nuestro prójimo, amando a nuestro hermano, como mismo Juan vamos a seguir estudiando en otras ocasiones, que mismo Dios nos dice a través de Juan que no lo podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a nuestro hermano. En otras palabras, nos está encerrando en un círculo pequeño como iglesia. ¿Cómo dices tú que me amas si no puedo soportar ni siquiera a mi esposa o a mi hijo? Entonces es imposible caminar en oscuridad y tener relación con la luz. Quien afirma que tiene comunión con Dios tiene que necesariamente, óigalo bien, tiene que necesariamente andar ¿en qué? En la luz. El que dice que tiene la luz, necesariamente la responsabilidad que Dios nos dio a usted y a mí es de andar en sus normas. Es en dejar que el carácter de Cristo se forme en mi vida. Y que todo aquello que va en contra de la palabra de Dios, de los principios bíblicos, tiene que ir, aleluya, fuera de nosotros. No puede estar en nosotros. La misma Biblia nos dice que de una fuente dulce no puede al mismo tiempo que brotar agua dulce y amarga. El mismo Dios dice que Él aborrece al tibio, porque o debe ser caliente o debe ser frío. No puede ser a medias, no puede ser en tinieblas. No, el que dice andar en la luz, es imposible que usted y yo, que hemos conocido a Cristo, haya tinieblas en nuestro corazón. No quiere decir que no tengamos errores. Sí, tenemos errores, pero lo que debe ser imposible es que ese error siempre me domine, siempre me gobierne, siempre me lleve por el mismo vallado, por el mismo camino. No, debemos mostrar el carácter de Cristo, porque Jesús dijo que nadie había conocido al Padre sino Él. Y Él vino a dar testimonio del Padre. Y en este tiempo de la gracia, nadie ha visto a Jesús. Sencillamente tenemos una idea por las películas que nos muestran en Semana Santa, una figura, un hombre con cabello largo y barba y quizás ojos bonitos, bien parecido, pero realmente nosotros no conocemos a Jesús. ¿Sabe cómo conocemos a Jesús? Cuando dejamos que Él entre a nuestra vida y ese carácter entre en nosotros y su luz empiece a manifestarse. Y es cuando la gente nos dice: oiga, esa iglesia es diferente, esos evangélicos son diferentes. En el principio de la iglesia primitiva dicen que todos tenían en común, todos se preocupaban por las viudas, por los enfermos, por los huérfanos, por la huérfana, se preocupaban por la necesidad de los hermanos, se afanaban porque el hermano no tuviera necesidad, por lo menos que tuviera el diario en ese momento, en ese día. Pero ahí era donde se manifestaba la luz de Cristo. No era el egoísmo del rico, del que tenía el poder, el dinero, sino se manifestaba que el amor de Dios movía esos corazones. Tanto era así que dicen que vendían todas las cosas y todo lo tenían en común. Parecido a hoy. Miramos entonces, quien afirma que tiene comunión con Dios tiene que necesariamente andar en la luz. Y recalco, la luz es la vida de Cristo en nosotros, que es su carácter en nosotros, siendo así la imagen de Dios en nuestra vida. Aquí también, estudiando exegéticamente esta escritura, esta carta primera de Juan capítulo 1, también Juan se está refiriendo aquí a algunos que fuesen de los Nicolaitas, a quienes menciona en Apocalipsis 2:6. ¿Qué dice Apocalipsis 2:6? Quiero que vayamos a Apocalipsis 2:6, que le está hablando a los Nicolaitas, a la iglesia de Pérgamo. Si no estoy mal, me corrigen, si mi mente no me traiciona. Apocalipsis 2:6 dice, le está hablando allá el mensaje a la iglesia de Éfeso. Le está diciendo: pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco.
Pero mire cómo comienza este mensaje de esta iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Dios mismo le está hablando a una iglesia y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. No estaba mal esta iglesia, estaba bien. Dice, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué pasa? Que has dejado tu primer amor. Vemos que Dios le resalta las cualidades a esta iglesia. Le dice: moralmente tú has probado los obreros, has tenido paciencia, has soportado las tribulaciones, has hallado mentirosos a los hombres, y has sufrido y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, le resaltó todas las cualidades. Pero les dijo en el verso 6: pero tengo contra ti. O sea, todo esto lo han hecho, las costumbres, todo han venido, y ahora tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. Y si ha dejado tu primer amor, ¿qué quiere decir? Que todo lo anterior lo dejó. Porque cuando yo soporto, cuando paso las pruebas, cuando yo soporto las cosas por la obra del Señor, por causa de Cristo, para que Él crezca y que yo mengue, entonces es por amor a su nombre, es por amor a Él. Y dice la Escritura: nosotros le amamos, pero porque Él nos amó primero. Por eso es que nosotros le amamos. Por eso es que nosotros podemos hacer obras. Por eso es que nosotros podemos ser misericordiosos. Por eso es que podemos ser bondadosos. Por eso podemos ser piadosos, porque Él nos amó primero, dio su vida por nosotros, para que la vida de Él, su vida de piedad, sea para la honra y gloria de Él. Pero dice el verso 6, y le dice, después de que le dice el 4, verso 5 le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dice, vuelve y le sigue resaltando el Señor: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué quiero dar a entender con eso? ¿O qué quiere dar a entender el Señor con eso? Yo puedo aborrecer la obra de los nicolaitas. Y vamos a mirar quiénes eran los nicolaitas. Así como otros herejes consideraban que no era pecado participar y practicar en orgías abominables de los cultos paganos. En este sentido, nicolaita sería sinónimo de persona que pervierte las costumbres morales y religiosas. El ambiente eclesial de la comunidad donde Juan combate contra esta herejía es que Jesucristo realiza crítica a esta iglesia que estaba adoctrinado bajo las prácticas de los nicolaitas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué quiero llegar? Hoy en día no es diferente. Hoy en día, dentro de la iglesia del Señor, se están aceptando cosas paganas, cosas que la misma Biblia ha hecho claridad de que no se deben practicar como comunidad de iglesia. Aún como individuo permito cosas en mi mente que no deben estar, que Dios ha dicho que no deben estar en mi mente. Por eso Pablo decía que nosotros debemos renovar nuestra mente todos los días con la palabra de Dios, para que podamos presentar ese sacrificio vivo, ese sacrificio de luz delante de los hombres. Hoy en día, en medio de las congregaciones, están aceptando toda perversidad
dentro de las iglesias que comenzaron bien y ahora han terminado mal. Como Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas: oye, necios, ¿quién los estorbó? ¿Quién los fascinó? Comenzasteis por el Espíritu, por la verdad. Comenzaste por lo que es real de vida de Dios. Y ahora, ¿por qué estáis terminando en la carne? Hoy congregaciones están aceptando dentro de sus denominaciones, dentro de sus reuniones, cultos, obras, rituales paganos para el Señor, supuestamente, donde dicen que se manifiesta la presencia de Dios, cuando aún Pablo en Corinto fue tan celoso y exhortó a aquel que estaba viviendo en incesto. Dijo, entrégueselo a Satanás. No era que se lo entregara al diablo, sino que déjenlo para que sufra disciplina y así mismo vuelva a Dios y se convierta y quizás sea salvo. Mire, tantas cosas que hoy en día se está permitiendo, como la libertad de género, como la libertad de poder estar hombre con hombre, cuando la Biblia maldice eso, de mujer con mujer, donde quieren impartir enseñanza a nuestros niños para que vayan en contra de la voluntad de Dios, en contra de estos principios bíblicos. Hoy en día las iglesias están aceptando ello por agradar al hombre, por tener más gente bajo los techos, por tener más gente, quizás más lucro, para poder así decir que la presencia de Dios está. Pero mire lo que dice la iglesia de Éfeso. El Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, has dejado las obras que realmente yo quiero que hagas, has dejado todo, aunque has batallado, aunque has luchado, y aunque dices aborrecer, y aunque repudias a aquellos que van más abiertamente, pero realmente dentro de tu seno estás permitiendo aún el rencor contra tu hermano. Cuando la Biblia dice que si tú aborreces a tu hermano, el tal es que homicida. Miremos entonces, amada iglesia, que Jesucristo hace esta refutación o hace esta crítica a esta iglesia. Y ante los ojos de Jesús de Nazaret, este culto religioso que se realiza hoy en día en diferentes lugares es mundano, decadente y paupérrimamente, espiritualmente hablando, de dicha iglesia. Esta iglesia unió vínculos con las cosas mundanas, enfocó su fe hacia el mundo terrenal, y esto lo convirtió en seguidora del mismo diablo. Y creían que estaban bien. Pero es un mensaje duro. Yo siempre he dicho: Señor, no me metas en estas cosas, Padre, pero es una realidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No te enojes conmigo, ve a la Biblia. Porque hoy día muchos practican y aceptan tales doctrinas y estas corrientes del mundo, donde Pablo dice que no nos conformemos a las corrientes del mundo. El que tiene a Cristo y sigue a Cristo no puede andar en tinieblas. No puede. No puede, aunque quiera. Aquel que ha sido rescatado, aquel que ha sido redimido, que ha nacido de nuevo, no puede andar en tinieblas. Tenemos un ejemplo palpable cuando Pedro estaba allí en el patio y estaba en medio de la hoguera, y cuando lo vieron le dijeron: oye, tú eres uno de esos, uno de los seguidores del que está colgado allá en el madero, uno de esos, tú eres uno de ellos. Y él dice: no, yo no soy. Y dice la escritura que aún tuvo que utilizar el lenguaje del mundo, que maldijo, que trató mal, que echó pestes contra Cristo, contra Jesús, contra su maestro que estuvo hombro a hombro, contra el maestro que le extendió la mano cuando lo dije: camina, que yo soy tu Dios. Y él empezó a hundirse y extendió
extendió la mano el maestro y lo sacó. Cuando Pedro dejó de hacer esto, dice que su corazón se compungió, que el Espíritu Santo lo exprimió como una pasa y reconoció que había negado a su maestro. Hoy en día mucha iglesia, mucha congregación cree que está con el maestro y hace tiempo que lo está negando. Hace tiempo que lo ha negado. Mucho cristiano bajo el mismo techo cree que está siguiendo al Señor y no puede soportar a su hermano. Eso quiere decir que hay tinieblas en el corazón. ¿Cuál es nuestra práctica? Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué pasa? No andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Por eso la misma escritura nos dice a nosotros, y cuando me siento a platicar con mi hermano y amigo Jair, nos ponemos a mirar, decimos: el fruto del Espíritu se ve en el verdadero creyente. No que sea perfecto, no quiero decir que tiene que ser perfecto, pero hay un fruto que lo primero que nos hace sensibles es sentir la hermandad con nuestro hermano. Por eso Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Por eso mismo Jesús nos dice a nosotros: vosotros, amada iglesia, ustedes que han creído en mí, ustedes que han nacido de nuevo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. La responsabilidad suya y mía es si esta palabra la hago realidad en mi vida. Si realmente está transformando mi vida, o solamente me baso que esta palabra se convierta en lo que yo creo y pienso, y no lo que yo pienso y creo debe convertirse a la base de esta palabra, que es el pensamiento de Dios expresado para nosotros. Porque el cristiano moderno hoy en día, que dice que andamos en el tiempo de la gracia, hace que la palabra se vuelva a lo que él cree, piensa, siente, divisa, sueña, etc. Pero no, nuestro sueño es estar en la eternidad con él. Nuestro deseo debe ser hacer su voluntad. Y como nosotros no lo tenemos tangible aquí, físicamente viéndolo, lo tenemos aquí, palpable y tangible. Por eso dice: escudriñar las escrituras a través de la palabra de Dios. Este verso que acabo de leer nos da a entender que nuestra vida de comunión con Dios es intimar plenamente con la luz de la presencia y vida de Dios. Mira que Moisés le dijo, dice allá en Éxodo, de que dijo, el Señor le dijo: mi ángel irá contigo. Pero Moisés dijo: no, Señor, yo no quiero que vaya tu ángel. Si tu presencia no va conmigo, déjame aquí quietico. Moisés entendió de que la primera vez cuando quiso hacer las cosas a su manera y mató al egipcio, todo le salió mal, y por eso tuvo que pasar 80 años para poder hacer la voluntad de Dios. Acuérdese que fueron 40 años con el pueblo y 40 años él solito. Entonces miramos que lo mejor es que la presencia de Dios esté en nosotros. Como el siervo brama por la corriente de esa agua de vida, así debe ser nuestro clamor y nuestro gemir, para que nuestra vida sea agradable, no a lo que yo quiero, no a lo que yo pienso, no a lo que diga el vecino, a lo que diga mi hermano, lo que diga el pastor, lo que diga el líder, no, a lo que diga Jesucristo, a lo que me redarguya el Espíritu Santo. Debe ser que mi vida debe ser la luz realmente en medio donde yo me encuentre. No solamente decir: yo soy cristiano, asisto a una iglesia, apaciguo mi conciencia, y Dios me está diciendo: si yo soy tu luz, no debe haber tiniebla, no debe haber sombra de variación. Tiene que ser genuino. Entonces, intimar con Jesús
es intimar con la misma presencia y vida de Dios. Y la condición es nacer de nuevo. La condición es nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Que viene el entendimiento, la luz del evangelio resplandece en mi mente. Yo reconozco que soy pecador, que he ofendido y que de mí mismo no puedo volverme a Dios y decirle: Jesús, he escuchado y me dicen y me predican que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que nadie va al Padre si no es por ti. Yo quiero que esa obra redentora, esa obra que hiciste, que en esa condición que estaba jurídicamente ante Dios el Padre estaba condenado, pero tú moriste para que yo fuese justificado. Creo en esa obra maravillosa para que mi condición jurídica contigo estemos a cuenta. Y ahora mi vida en esa libertad que conozco de ti pueda andar conforme dice tu palabra. Acepto tu salvación, acepto la responsabilidad que colocas en mi vida. Ayúdame, dame fuerzas para seguir en este caminar y en este peregrinar en la tierra. Puede sonar dura esta palabra, pero realmente, amada iglesia, llamado hermano y amigo que me escucha, no puedo callarla, porque es una enseñanza de vida para nosotros hoy día, para pasar al otro lado de la eternidad juntamente con Dios Padre. Por eso dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. Por eso también la Escritura dice: sed santo porque yo soy santo. ¿Qué quiere decir esa palabra santo en sus originales? Usted es separado. Usted ha sido escogido, así como Elías y Noé fueron escogidos en esa larga lista. Usted, amada iglesia, ha sido escogido para tener ese privilegio de mostrar con transparencia, para mostrar con claridad de que usted y yo somos escogidos para mostrarle la salvación de vida al ser humano. El que diga que tiene comunión con Dios, pero vive en una esfera totalmente opuesta a la luz en Cristo, el tal es un mentiroso. Duro, ¿verdad? Pero si yo estoy viviendo una vida que no le agrada a Dios y digo que estoy con Dios, pues déjame decirle, amado amigo que me ve por los medios, por las redes sociales, estoy siendo mentiroso. Una verdad a medias es ¿qué? Una mentira. Duro. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Por qué soy mentiroso? Pues no es suficiente solamente conocer la verdad, porque hoy en día muchos en diferentes iglesias creen que por conocer la verdad, solamente conocer en el intelecto, conocer esa verdad, ya es más que suficiente. No. Hay que nacer de nuevo y es necesario practicarla, porque de esta manera es vivir a Cristo. ¿Y cómo vivimos a Cristo? Siguiendo sus enseñanzas en el poder del Espíritu Santo que hace morada en nosotros. Nosotros solos no podemos, por eso necesitamos nacer de nuevo. Nosotros moralmente podemos hacer cosas. Por eso ven ustedes hombres que son dadivosos, que hacen mercaditos, que hacen allí, que se portan bien, que tratan de no tener problemas con nadie, que no se meten con nadie, que son fieles a su esposa, que son fieles a su esposo. Eso es moralmente correcto, pero ante Dios eso no es nada. Porque nosotros teníamos y los que están fuera de la congregación de Cristo tienen una condición jurídica que sanear. Dice Juan 3:21: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Más claro no puede ser. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Entonces continuemos con lo que el apóstol Juan sigue diciendo en su primera epístola, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Dios nos está amonestando
a que usted y yo realmente tengamos esa práctica de vida. Acuérdese, ese título es un consejo ¿de qué? De vida. Y nos está hablando cómo es mi comunión como creyente. Miremos entonces que mismo Dios nos dice a través de Juan, en el verso que acabamos de leer, 3:21 de Juan: mas el que practica la verdad viene a la luz. Por eso, como la canción al comenzar esta reunión, como el ciervo brama por las corrientes del agua de vida. Cada día usted y yo, amado hermano, debemos estar viniendo a los pies de Cristo. Cada día usted y yo debemos estar buscando que el Señor sea examinándonos con su palabra, para sí mismo discierna y penetre hasta los tuétanos de los huesos, hasta lo más profundo de mi corazón, porque mi corazón es engañoso y solamente Él lo conoce. Cada día debo de venir a Él, porque cada día cuando me presento a Él por medio de la oración y la escritura, la lectura de la palabra de Dios, Él me muestra en qué obra puedo caminar hoy. ¿Qué necesidad hay para Él poder suplirla a través de mi vida? Porque Él es el proveedor. Amada iglesia, en esta mañana el consejo es: no andemos a medias, no andemos ambivalentes, andemos firmes en Cristo. Que no importa lo que el mundo diga o lo que tenga que desprenderme de mí mismo, como oraba la sierva del Señor. Muchas veces hemos puesto en primer lugar otras cosas, el trabajo, lo que sea, aún hasta personas, hijos, esposa, hijas, nietos. Hemos puesto en primer lugar otras cosas antes que Dios. Y si Dios nos dice: tienes que entregarme el secreto de tu tesoro, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Tienes que entregarme eso, así te duela, así te sangre el alma, pero si me agradas a mí, el gozo será perpetuamente y para siempre, para que tú seas la luz en medio del que necesita. Este es el privilegio de Dios. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Si Dios mismo dijo que se despojó de su Hijo amado, se despojó. Jesús dijo que se despojó de toda su gloria y de todo su esplendor para venir a tomarse y hacerse pecado sin ser pecador, para que usted y yo hoy vivamos una vida de luz, de vida para los que lo necesitan. Oh, el Señor quiere, amado hermano y amigo, que tú me estás viendo, si me verás después, Dios lo que quiere es darte vida por la eternidad. No tengas cosas más importantes que Dios. No pongas en primer lugar otras cosas, hombres, mujeres, hijos, lo que sea, bienes, carros, dinero, nada. Pon primero a Dios en primer lugar y verás la gloria de Dios en tu vida y en tu familia. Y entonces dejarás de lamentarte: si tengo dinero, pero mire cómo están mis hijos, cómo está mi hogar, cómo está aquello, cómo está mi negocio. Deja eso a un lado. Di: Señor, sé tú el dueño de mi vida. Yo quiero caminar como Enoc. Yo quiero caminar como Elías contigo. Yo quiero caminar como Noé. Yo quiero en este tiempo ser esa luz en medio de las tinieblas. Esa es la invitación, amada iglesia, a que nos amemos los unos a los otros y sintamos compasión por el que está perdido en las tinieblas. Cerremos nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por permitirme expresar tu palabra. Y Señor, que primero cobre vida en mí, Señor. O si no, de tal sería un mentiroso, Dios. Ayúdame, Señor. Somos débiles. Porque aún en esto, cuando dices que si decimos que no tenemos pecado, aún siendo creyentes, Señor, nuestro corazón se quiere inclinar a desobedecerte. Nuestro corazón se inclina a llevarte la contraria. Nuestro corazón se inclina a ambicionar lo que yo veo, lo que yo toco, lo que yo palpo, lo que yo huelo, lo que yo escucho. Pero Dios, ayúdanos, Padre, a hacer luz en medio de las tinieblas. Amén y amén.
Amada iglesia, Dios les bendiga en esta mañana. Y recuerda, amado hermano y amigo, que seguirnos en nuestras redes. Todos los días en Spotify, perdón, si lo dije bien, lo dije mal, me excusan. Todos los días en la mañana estamos colocando ese mensaje de reflexión, es un mensaje de fortaleza. A veces es una frase, una comunión de 5 minuticos, no te quita más de tu tiempo para que compartas con nosotros y puedas compartirlo con quien quiera. No estamos buscando fama, no estamos buscando que nos reconozcan, estamos buscando que conozcan a Cristo, que conozcan al Dios verdadero, a ese Dios grande y maravilloso. Recuerde que los martes estamos a las 7:30 en nuestra red de YouTube, en Facebook, en nuestro culto de oración. Y seguimos orando porque pronto estaremos en nuestro lugar de reunión. Lo creo así y sé que Dios es grande. Doy gracias por cada hermano, por cada hermana que aporta, por cada hermano que está pendiente de esta obra. Y sabemos que vamos en victoria y para adelante, creyendo que Jesucristo está con nosotros. Bendiciones. Iglesia, queremos contarte que de lunes a viernes tenemos un mensaje para ti. Lunes de promesas, martes de oración, miércoles de fortaleza, jueves de sanidad y viernes de gratitud. No olvides que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Spotify como @Iglesia Querida. No olvides compartir